que aprender paciencia, dominio propio, tolerancia, mansedumbre, humildad, para llevar a ese pueblo a la tierra de los cananeos. Moisés no sabía nada de eso. ¿Qué sabía Moisés? Moisés no sabía nada de eso. El Señor sabía lo que necesitaba. Y lo estuvo preparando hasta que él viera al invisible. Y tuviera la convicción del yo soy. El yo soy. Oh, mis amados, nosotros estamos lejos de la convicción de conocer al yo soy. Y ahora el Señor le pregunta a Pedro, ¿quién soy yo? ¿Quién es el soy yo? ¿Quién es el yo de Moisés? ¿Quién es ese yo? ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué dices tú de quién soy yo? Pedro no sabía quién era él. Pedro no sabía quién era él. Y se había formado en la tradición judea, la tradición monoteísta por excelencia. Y no conocía al Dios del monoteísmo de los judíos. Sí, era monoteísta de aquí para arriba. De aquí para arriba era monoteísta. Pero de aquí para abajo hasta yoísta era. Tenía todos los dioses de la idolatría. Y fue el Espíritu Santo el que le enseñó a Pedro y le dictó a Pedro quién es el yo soy en esas circunstancias. En las circunstancias de Moisés, el yo soy era Yahvé. Pero en las circunstancias de Pedro no era Yahvé, era el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, que los judíos ya habían rechazado y perseguían y odiaban y lo tenían como el despectivo hijo de José el carpintero. ¿Quién es Jesús? Oh, mis amados, cuando nosotros experimentemos quién es Él, otra será la historia de su vida. Mientras tanto, ¿seguiremos siendo judíos? ¿Seguiremos perteneciendo a un ismo? Pedro al judaísmo. Lutero al agustianismo, donde él estudió, a los pies de San Agustín. Y nosotros en el adventismo. Otro ismo, Rafael, sin conocer al Cristo. Hermanos, cuando conozcamos al Cristo, va a suceder lo que pasó con Pedro. Y a Pedro le tomó varios meses. Mientras que a Saulo de Tarso le bastó solamente una pregunta. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Una sola pregunta. Y la respuesta fue, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y cuando él recibió la respuesta ahora de que a quien él estaba persiguiendo era Jesús, entonces la otra pregunta de Saulo, ¿qué quieres que haga, Señor? Dos preguntas fueron suficientes para Saulo.
y fue constituido. ¿Cuántas preguntas llevamos nosotros y jamás hemos sido constituidos? ¿Por qué? Una diferencia muy simple. Saulo creyó. Nosotros no hemos creído. Nosotros seguimos en el istmo. Y no hay problema con el istmo. Seguimos en el istmo. Y podemos seguir ahí hasta que no quede piedra sobre piedra que no sea destruida. Pero Saulo de Tarso conoció a Jesús y no tuvo, en bien las circunstancias, cualquiera dice, cualquiera de nosotros dice, ¿quién no me diera a ser Pedro? ¿Quién no me diera a mí a ser Pedro? Tocar a Jesús, tocar a Jesús, caminar con Jesús, ver a Jesús aquí, con toda mi capacidad sensorial. Oh, pero mis amados, no es a través de la capacidad sensorial que percibimos al Cristo, es por la fe. Si esto fuera sensorial, ya estaríamos redimidos todos nosotros. Pero no es sensorial. Esto no es un conocimiento sensorial. Y el que quiera conocimiento sensorial, el Señor no se lo va a impedir. ¿No? Que lo estudie, que lo mire, que se sature de eso. Y todo lo que nosotros hacemos humanamente es dar conocimiento sensorial. Eso es lo que hacemos. No podemos hacer más nada. Lo otro lo hace solamente el Señor. Y el Señor lo ha querido hacer. Y nosotros decimos, Pedro, más ventajas que Saulo tuvo Pedro. Más ventajas que nosotros tuvo Pedro. Lo vio, caminó, durmió, vio los milagros, vio a Lázaro levantarse de la tumba. Vio a la hija de Jairo levantarse del lecho de muerte. Vio a los leprosos ser limpiados. Los endemoniados los vio transformados. Nosotros no hemos visto nada sensorial. Y sin embargo, Pedro lo vio y no vio al invisible. Luchando Pedro, ¿por qué? ¿Por qué luchaba Pedro? Hoy por ser el primero, por ser el primero, por ser el más. Por ser el más, él no quería ser el menos. Y el Señor en su misericordia lo esperó, lo esperó y lo esperó. Hasta que Pedro se rindió, hasta que Pedro se rindió, hasta que Pedro se humilló y aprendió de Jesús. Aprendió la lección de Jesús, a ser humilde de corazón y manso de corazón. ¿Recuerdan la escena? ¿Recuerdan la escena? Después de la resurrección, ¿recuerdan la escena? Cuando el Señor le profetizó a Pedro cómo iba a morir. Cuando tú seas viejo, cuando tú seas mayor, otro te va a ceñir, otro te va a crucificar, otro te va a matar. Y Pedro se espantó, y entonces vio a Juan que pasaba por ahí, que estaba cerca a Juan. Entonces Pedro le dice al Señor, Señor, ¿y este qué? ¿Y este qué? A mí el martirio sacrificio, ¿y a Juan qué? ¿A Juan qué? Y el Señor le responde en base individual y personal. Y si yo quiero que este
quede hasta que yo vuelva. Quédate. Quédate. Y Pedro no entendió. Pedro no entendía a Jesús. Lo confesó porque el Señor se lo reveló, pero no porque él lo creía. Y menos porque él lo vivía. Pero pasaron los años. Pasaron los años. Jesús murió y fue crucificado. Resucitó. Ascendió a los cielos. Desapareció el Señor. Nos dio su espíritu. Ungió al apóstol Pedro. Y cuando llegó la década del año 60 después de Cristo, Pedro fue llamado al martirio. Y según la tradición, cuando fue a morir crucificado, con la cabeza hacia arriba, él dijo: no soy digno de morir en la forma que murió mi Salvador. Había conocido al Cristo. No lo había conocido por los sensorios, ahora lo conocía por la fe. Y no aceptó la crucifixión boca arriba. Aceptó la crucifixión cabeza abajo. Había conocido a Jesús y descansó en el Señor. Conoció el llamado. Fue elegido. Vivió para Jesús. ¿Quién lo llama a usted? Yo recuerdo cuando a mí me llamaron. 1958. Me llamaron a mí. Los hombres. No el Señor. A mí me llamaban los hombres. Posiblemente con buena intención. A mí me llamaban los hombres. Con buena intención. Y en ese entonces el hombre que me llamó a mí había sido compañero de estudios con mi papá cuando comenzó la UNAC allá en Bello. ¿Y dónde llamaba? ¿Cómo llamaban eso? Se me escapa el nombre. ¿Cómo llamaba ese barrio? Por allá, por Aranjuez. Por allá. Este pastor amigo de mi papá, habían estudiado juntos. Visitaba la casa de mi papá, yo lo recuerdo muy bien a él. Él era el presidente de la misión en Cali, 1958. Y yo no sé si fue por favoritismo, por sociabilidad, por toda esa cosa de amistad. ¿Ves? Me llamaron. ...1958... octubre de 1958... Hermana Pilar... fui llamado por los hombres. Y yo recuerdo, Uriel, a las 11 de la mañana... tenía que hablar. Y yo no sabía de qué tenía que hablar. ¿Qué hablo, Señor? Me habían enseñado que tenía que coger papeles... y poner una introducción... y después de la introducción poner una A. Y bueno, ¿cuál es el encabezamiento de esta cosa? Y debajo de la A poner 1, 2, 3, 4 y 5. Y de pronto por ahí ir una ilustración, un cuento. Y luego después poner una B. Y otro encabezamiento, Señor, y me mataba la cabeza yo haciendo